Buenos días, hermanos, ¿cómo amanecieron? ¿Bien, de veras? De veras, voy a preguntar otra vez cómo amanecieron. Y no porque no les crea, ¿verdad? Más quiero estar seguro de que amanecieron bien. Y si no amanecieron bien, pues vamos con la ayuda del Señor para que estemos bien, ¿verdad? Si no fuere así, que no estuviéramos bien. ¿Quieres poner, David, la última estrofa, la última lámina de este hermoso canto que acabamos de entonar? Yo sé que es fácil cantar y esta no sería la primera vez, estoy seguro que a usted le preguntan que si usted vive lo que canta, ¿verdad? Estoy seguro que no es la primera vez. Los predicadores muchas veces usamos el recurso de la alabanza o la letra de la alabanza para hacer énfasis en el mensaje, a veces en el mensaje que se va a predicar o a veces en el mensaje que se quiere transmitir cuando se toma la palabra al momento de la oración, al momento de las ofrendas, de los testimonios. Pero el día de hoy, vamos a continuar con la Semana Santa, porque la Semana Santa no ha terminado. Dice: así quiero amarte, vivir. ¿Para qué quiere vivir usted? Yo le pregunto, ¿para qué quiere vivir usted? No que me lea el canto. O sea, ¿usted quiere vivir para agradar al Señor? Dice: así como tú te entregaste. Es que de eso vamos a hablar el día de hoy. A veces digo en una forma breve, pero acuérdense que cuando yo digo que en una forma breve, no es que sean 20, 30 minutos. En una forma breve quiere decir que el sermón pudiera durar 3, 4 horas. Una forma breve es que lo vamos a ajustar a 40 o 50 minutos, ¿verdad? Porque cada quien tiene su percepción de brevemente les voy a decir. Bueno, brevemente puede ser 1 hora, porque si no fuera breve sería mucho más. Quisiera vivir para agradarte, así como tú te entregaste, sin reservas. Así quiero yo amarte. Gracias, David. Vamos a orar a nuestro Dios. Nuestro buen Padre, en esta mañana alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias porque nos permites seguir celebrando no solamente la Semana Santa, nos permite seguir celebrando la victoria de tu Hijo Jesucristo sobre la muerte. Nos permite seguir celebrando a un Cristo resucitado, a un Cristo vivo y un Cristo que vive en nuestros corazones, Padre. Te ruego que en esta hora tu palabra, Padre, caiga en tierra fértil y que tu Espíritu Santo hable a nuestras mentes, a nuestros oídos, a nuestro corazón, Padre, y abra nuestro entendimiento y dé luz al mensaje de tu palabra, porque te lo ruego y agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo le voy a pedir que tenga en la mano en sus Biblias las siguientes citas bíblicas, y así usted se dará cuenta a medida que avanzamos en qué punto vamos de la meditación. Vamos a considerar el Evangelio de Mateo, capítulo 28, algunos versículos. Es la primera cita que quiero que tenga usted a la mano. Vamos a considerar Lucas 24, algunos versículos. Lucas 24, Mateo 28, Lucas 24, Isaías 29 y al final Efesios capítulo 1. Solamente algunos versículos de estos capítulos que he citado. Yo quiero en la meditación del día de hoy primero pensar que la Semana Santa no ha terminado. Nosotros, los mexicanos, en México, no sé otros países, ¿verdad? Pero al menos nosotros nos regimos mucho por el calendario escolar o por el calendario laboral. La mayoría de los mexicanos hacemos nuestra agenda anual, y hacer nuestra agenda no necesariamente que lo haga por escrito o que la tenga físicamente, pero al menos en su forma de planear nos apegamos mucho al calendario escolar por los hijos y según en el grado que estén y los horarios, los que entran más temprano, los que entran más tarde, los que están en un turno o en el turno vespertino, turno mixto, etcétera, ¿verdad? O a veces los hijos crecen, ya somos adultos y ya nuestros hijos ya no van a la escuela, o aunque vayan, no dependen tanto de nosotros, ya se mueven un poco más independientes, y entonces nos regimos, además por el calendario laboral. ¿Qué días trabajo? Si de lunes a viernes, si de lunes a sábado, si me toca trabajar el domingo, ¿qué turno? Hace poco escuchaba a un hermano, me decía, la semana pasada me decía: hermano, ¿se acuerda que no podía venir porque trabajo los domingos? Bueno, ya me cambiaron el horario, dijo, ahora sí voy a poder venir los domingos. Y él hacía lo posible cuando había
una oportunidad, no una actividad, sino una oportunidad de estar aquí en un día diferente a domingo, pues estaba, como lo estuvo precisamente en uno de los cultos. De hecho me lo dijo el viernes, precisamente el viernes, dijo, porque este domingo no voy a venir, o sea, el que seguía. No sé si este todavía le toque trabajar o vaya a venir al segundo culto. Vino el viernes, digo, el domingo es mi último domingo que trabajo. Pero si uno ve el contexto del pueblo judío, ellos se movían más por el calendario religioso, por sus fiestas, por sus celebraciones. Y obviamente el gobierno, en términos generales, sin marcar una etapa de la historia, su gobierno pues estaba o está muy ligado a la religión porque son los mismos, ¿verdad? No así en México. Sin embargo, quiero usar esto así rápidamente como introducción para que usted revise, usted en función de qué hace su calendario y su plan de actividades. La Semana Santa ya terminó. ¿Y la Semana Santa dónde está señalada? ¿En qué calendario? ¿En cuál calendario? Es pregunta así para meditar, ¿verdad? O sea, si usted me dice que está en el calendario escolar, es correcto, ahí viene el calendario escolar, y ahí dan días de vacaciones. Si usted me dice que viene en el calendario religioso, también viene en el calendario religioso. A mí lo que me interesa saber es si está en su calendario. Si en su calendario personal usted rige su vida, no por las actividades de la iglesia, sino por su relación con Dios. Y esto no crea que es en sentido metafórico. Yo quiero que piensen dos aspectos, no son 2 puntos de la predicación, 2 aspectos que envuelven esta predicación. Van a ser 3 puntos bien definidos, pero 2 aspectos que envuelven este mensaje. Seguramente usted más de una vez le han preguntado o se ha preguntado usted, ¿cómo reaccionarías ante una situación extraordinaria? ¿Cómo reaccionarías tú si te pasara esto o aquello? ¿Fuera agradable o desagradable? Oye, con los eventos tan desagradables que ya tenemos años aquí en Herrera, ¿cómo reaccionarías tú si te quieren quitar tu auto? No, pues yo se los entregaría, no, pues yo me bajaría, no, pues yo aceleraría, no, yo subiría los vidrios, no, yo lo echaría seguro. Y podemos decir muchas opciones de cómo reaccionaríamos. Pero la verdad, ¿cuándo la vamos a conocer? Cuando suceda. ¿Cómo reaccionaría usted si le dijeran que se sacó la lotería? Yo no me imagino cómo reaccionaría si me dijeran que me saqué la lotería. No me imagino, porque ni siquiera he comprado un cachito. O sea, el día que me saqué la lotería, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, pues, va a ser de asombro. ¿Cómo es eso posible? En una ocasión yo recibí una llamada hace algunos años y era un cobrador, se le debía una buena cantidad de dinero por parte del negocio, hace algunos años de esos, y antes de yo contestar, yo ya estaba preparando mi discurso para decirle, no me han pagado, cuando me paguen te abono, ya voy a cobrar. Yo ya estaba preparando mi discurso, si le contestaba, porque la otra opción era ¿cuál? No contestar, ¿verdad? Y yo ya estaba preparado y dije, lo mejor es contestar, y en mis hábitos personales, hasta la fecha son esos, cuando no contesto, regreso las llamadas después, es que no puedo contestar. Me llevo a veces días, pero las regreso. Y entonces contesto. Y estaba yo a punto de decirle todo el discurso que yo había preparado. Era el abogado, más que el cobrador, era un abogado. Ya estamos hablando de una situación más delicada. El que quiera más detalles me pregunta entre semana, me invita a su casa a un café y le platico toda la historia. Sí, porque el hermano está predicando de que debía y que traía una demanda. Sí, también los cristianos los demandan, ¿verdad? Por deudas y por cosas de esas. Y entonces contesto, es en serio lo del café si quieren saber toda la historia. Contesto y apenas iba a decirles yo mi discurso cuando me dice contador, me dice la voz de este licenciado, te hablo para decirte, y yo lo interrumpo y me dice, déjame hablar. Inclusive era un poco grosero, o sea, un poco mal hablado, no grosero, mal hablado, para distinguirlo. Era un poco mal hablado, no grosero hacia las personas, sino mal hablado. Espérame, no me interrumpas, dice, está bueno, ¿verdad? Te hablo para decirte que tu deuda está saldada. Si a mí me hubieran dicho cómo hubiera reaccionado,
Yo hubiera dicho, me hubiera puesto a brincar, hubiera gritado a gusto, yo hubiera dicho muchas cosas, pero cuando realmente sucedió, me dio ganas de llorar como me están dando ganas de llorar ahorita. Esa fue mi verdadera reacción. Nada más, de hecho lloré aunque él no se dio cuenta, ¿verdad? Nomás preguntó, ahí estás todavía, ¿verdad? Una deuda grande, de cientos de miles de pesos, ¿verdad? Tu deuda está saldada. Ya, colgamos, terminamos la llamada. Hicimos una muy buena amistad, este licenciado y yo. Nos conocimos él demandando a la empresa. Y cuando digo una amistad, estoy hablando de una amistad inclusive en Cristo, porque él se convirtió al Señor después. Un tiempo después se convirtió él, y su esposa ya era cristiana para cuando nos conocimos. El asunto es que estas son situaciones agradables o desagradables. Yo le preguntara, ¿usted cómo reaccionaría si Jesucristo entrara? ¿Le han preguntado a ustedes eso? Que sí, yo lo escuchaba cuando yo estaba sentado y me preguntaba, ¿cómo reaccionaría? Lo que le puedo asegurar es que la respuesta que dé, teóricamente va a ser muy distinta a lo que realmente suceda si Jesucristo entrara y qué hiciera usted. Pero sin embargo, hagamos el ejercicio. Piense usted qué haría si Jesucristo entrara. No le voy a decir que el mensaje es, bueno, Jesucristo aquí está presente, actúe como si estuviera. No, no es esa la idea de este mensaje. Piense usted que Jesucristo atraviesa esa puerta y atravesara por este pasillo. ¿Usted qué haría? Lo segundo que quiero que este mensaje esté envuelto de esa reacción que nosotros tenemos, porque las reacciones es nuestra forma de ser. Si yo voy a una entrevista de trabajo, yo me preparo para la entrevista. Si yo voy a un examen, yo me preparo para un examen. Pero para los eventos inesperados, no nos preparamos. O sí nos preparamos, pero inconscientemente es su forma de ser. Su forma, va a brotar quien usted es y como usted es, bajo cualquier circunstancia, sea agradable o desagradable, sea una mala noticia o sea una buena noticia. ¿Qué sucede? El segundo aspecto tiene que ver, que quiero que envuelva este mensaje, tiene que ver si lo que vamos a aprender el día de hoy, lo que vamos a escuchar, aplica para su vida. Todos sabemos que todos somos diferentes, que tenemos habilidades diferentes, y aun cuando lo sepamos, nos gana esa naturaleza carnal y humana a que yo quiera que ustedes sean como yo soy. Y ustedes quieren que los demás sean como ustedes, en el aspecto que sea. ¿A poco no puedes guisarte un huevo? Pues hay quienes no son buenos para cocinar, pero para el que se le hace fácil, hombre o mujer, cree que cualquiera lo puede hacer. ¿A poco no puedes cambiar una llanta? No eres un inútil, no puedes cambiar una llanta. Habrá quienes no se les dé cambiar una llanta. Ay, ¿a poco no puedes hablar en público, pararte enfrente y decir 5 palabras? Es bien fácil. Pues habrá quien no se le dé hablar enfrente y decir una sola palabra. Y aun cuando sabemos eso, tenemos una tendencia a demandar que las otras personas sean como nosotros y las personas a demandarnos a que seamos como ellos. Pero en este segundo aspecto yo quiero que usted vea si de lo que vamos a hablar, si es algo que usted pueda hacer, si es algo que nada tiene que ver con sus dones, con sus habilidades, con su perfil psicológico, con sus atributos, sino si tiene que ver con su esencia de ser humano y todavía más específico con su esencia de ser hijo de Dios y de ser un creyente cristiano. Usted va conmigo, entonces piense en estas dos reacciones, piense si esto aplica para su vida y veamos el Mateo capítulo 28, porque después de la resurrección, Jesucristo, ¿cuántos días estuvo en la tierra? 40 días. 40 días. Y tuvo varias, usamos la expresión, apariciones. O sea, en varias ocasiones, y de esto vamos a hablar este domingo y el domingo que entra. De algunos eventos posteriores a la resurrección. Porque si su calendario es escolar, para algunos la Semana Santa terminó el domingo pasado, porque muchos regresaron a la escuela el lunes. Para otros, el calendario escolar les alcanza hasta el día de hoy, porque regresan a la escuela mañana. Si su calendario es laboral,
A lo mejor le dieron jueves, viernes y sábado, o el puro viernes, o 2, 3 días, ¿verdad? A lo mejor no le dieron nada, ¿verdad? Y no hay una distinción en su vida, le da igual la Semana Santa. Pero si su calendario es espiritual, en función de su comunión con Dios, la Semana Santa para usted no ha terminado. Y dije si su calendario es espiritual, porque si es religioso, es muy probable que pase por alto y conozca poco o nada de los eventos que siguieron a la resurrección y hasta antes o al momento de la ascensión, porque se limita a lo que en la Biblia, en lo que la iglesia o en el templo le enseñen, y usted no escudriña para ver qué pasó. Usted no lee la Biblia, son 2, 3 capítulos de cada evangelio, un capítulo del libro de Hechos, y ver en cantidad de información que en una semana yo puedo ver, leer, no voy a decir estudiar, pero mínimo puedo leer qué sucedió después de la Semana Santa. Pero si su calendario es espiritual, usted se va a interesar en eso. Y uno de los propósitos de este mensaje es que usted se interese. Si no lo hizo esta semana, que lo haga mínimo de aquí a la semana que entra, porque la Semana Santa todavía no termina. Los eventos de la resurrección, ahora sí hablando, cronológicamente hablando, duraron 40 días más. Y si las iglesias somos muy dados a hacer eventos de acuerdo a los eventos bíblicos, nosotros pudiéramos tener 40 días con algunos eventos posteriores y seguir abundando en la enseñanza y en lo que pasó en el surgimiento de la iglesia. Porque esos 40 días no son cualquiera 40 días. Esos 40 días pueden empezar más que 40 años del pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Esos 40 días pesan más que 70 años de cautividad donde no pasó nada en el pueblo de Israel. Estuvieron padeciendo las consecuencias de su desobediencia. Esos 40 días pesan más en la vida del creyente y de la iglesia que muchos periodos largos de la historia, que muchos periodos largos inclusive de su vida. Porque es por eso que el cristiano, y si me voy a la mínima expresión de el calendario de su vida personal, esos 40 días de Jesús después de la resurrección pesan mucho más que los 30 o 40 años que usted tenga de cristiano, o que los 3 o 4 años que tenga asistiendo a una iglesia, limitándose a congregarse los domingos y a escuchar lo que le lean o lo que le prediquen. Pesan mucho más. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28, y las primeras personas que vamos a ver son estas mujeres. Mateo 28, versículo 5, dice de la siguiente manera, del 5 al 10. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, ¿cómo? Con temor y gran gozo. Emociones encontradas. Temor. Ellas no sabían lo que se iban a encontrar. Ellas sí habían dispuesto, los diferentes evangelios nos hablan que son más de 2, 3 mujeres, son más de ellas. Da los nombres de Juana, de María, María Magdalena, Salomé y otras mujeres. No nos vamos a detener en eso, pero todas eran mujeres. Y todas tenían en común que iban a preparar el cuerpo de Jesús, porque ese vínculo con la persona amada no termina porque esa persona haya muerto. Pero no nos vamos a detener ahí. El vínculo no termina porque la persona haya muerto, aun cuando estamos hablando de la muerte de Jesús. Y aquí va delante de vosotros, y aquí os lo he dicho, dice el ángel, versículo 8. Entonces, ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron ¿cómo? Esa fue una reacción. Esas fueron las reacciones de esta mujer, no solamente ante una tumba vacía, sino ante el encuentro con el ángel del Señor, que les dice: no está aquí, ha resucitado. Primera noticia. Pero la segunda no es una noticia, es un mandato. Vayan y díganle a quién, a los discípulos,
Ahorita vemos que ese mandato también se le dio a los apóstoles. Entonces, temor, gozo, urgencia, fueron a dar las buenas nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, ¿qué sucedió? Ellas esperaban encontrarse con Jesús. No esperaban encontrarse con Jesús. Es más, les habían dicho que lo iban a ver ¿en dónde? En Galilea. En Galilea, o sea que iba a llevar horas o tal vez un día más o dos de recorrido para ver a Jesús. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salven. Ahora veamos la reacción, la segunda reacción. La primera fue cuando se encontraron con la tumba vacía y con el ángel. Ahora vean la reacción cuando se encuentran con Jesús, un encuentro inesperado. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Le abrazaron sus pies, no nada más le abrazaron sus pies. Y aquí está el énfasis. Y le adoraron. Versículo 10. Entonces Jesús les dijo, y ahorita vemos qué les dijo Jesús. ¿Se dan cuenta? Ahorita vemos lo que Jesús les dijo. ¿Se dan cuenta que no cruzaron palabra? No dice que las mujeres hayan hablado con Jesús. Y los otros evangelios que narran esta porción, les digo, algunos dan más información, otros menos en cuanto a los detalles de este encuentro, pero todos coinciden que las mujeres adoraron a Jesús. Porque la adoración, y de aquí toma título el mensaje del día de hoy, hermanos, la adoración es un acto de fe. La adoración es un acto de fe. ¿Cuándo habían visto a estas mujeres haciendo eso? Nomás a una, la que quebró el alabastro, ¿verdad? Esa mujer, sin salirnos del tema ahorita, tenía una visión que Dios le había dado que nadie tenía, ¿verdad? Porque estaba ungiendo al maestro, cuando todavía ni siquiera había muerto y mucho menos había resucitado. Estas mujeres ya se encuentran con un Cristo victorioso, un Cristo resucitado, un Cristo cumplidor, que cumplió lo que había dicho. Le abrazaron sus pies. En un examen de sinceridad, si Jesucristo entrara, ¿usted cómo reaccionaría? ¿Alguno pensó en arrojarse a sus pies y abrazarle? Yo tengo el atrevimiento de hacer la pregunta porque cuantas veces a mí me hacían las preguntas, nunca había pasado por mi mente arrojarme a sus pies y abrazarlo. Por mi mente yo tengo que confesar que por muchos años pasaba por mi mente correr y abrazarlo. Por mi mente pasaba quedarme viéndolo, admirándolo, asombrado y otras cosas más. Pero nunca por mi mente hubiera pasado o había pasado a abrazarme a sus pies, porque para abrazarse a sus pies, ¿qué hay que hacer? Hay que inclinarse y hay que postrarse. Y esa es la adoración, hermanos. Esa es la oración, y ojalá que este mensaje y el que entra sean no lo suficiente para cambiar nuestras vidas, pero sí lo suficiente para crear la inquietud en nuestros corazones de meditar el alcance de nuestra adoración a nuestro Dios. Le abrazaron y le adoraron. Pero no dice más, no dice cómo. Vaya conmigo los segundos que tuvieron un encuentro con él, ahí en el mismo capítulo, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea. Ellos todavía no veían a Jesús, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando vieron, ¿qué hicieron? Pero algunos dudaban. Qué tremendo. Se le adoraron,
No me voy a entretener en esto, pero también quiero que se lleven inquietud. Pero algunos dudaban. ¿Dudaban de qué? ¿Dudaban de qué? ¿De que fuera él? ¿De que fuera cuerpo? ¿De que fuera...? Dice otro de los evangelios, pensaban que era su espíritu. No dudaban de la deidad de Jesús, Dudaban de que Jesús, el que estaba frente a ellos, no va a ser como un fantasma. O si era corporalmente a Jesús al que tenían ahí. Algunos adoran a su manera, ahorita vemos la manera correcta, completa de adorar, pero hay dudas en el corazón del hombre y de la mujer a la hora de adorar. Si es así, si debe ser así. Y no crean que me brinqué el versículo 10 cuando les dije, ahorita vemos lo que Jesús les dijo, ¿verdad? Ahora no solamente están las mujeres, ahora son los 11 apóstoles adorando al Señor. ¿Cuándo habían visto a los apóstoles adorar a Jesús antes de su muerte? Si hasta minutos antes estaban peleando el puesto, ¿verdad? Tan pronto Jesús les dijo que se iba a ir y ya más de uno se estaban peleando quién iba a ocupar el lugar de liderazgo. Cualquier semejanza con la realidad no es coincidencia. Así es el ser humano, así es nuestra naturaleza. Pero ahora vaya conmigo a Lucas capítulo 24, aunque ahorita vamos a regresar a Mateo para extraer esos versículos que deliberadamente omito ahorita en cuanto a las indicaciones. Y vaya conmigo a Lucas capítulo 24, versículo 13. Ya aquí, los primeros versículos hablan de la resurrección. Versículo 13, y aquí dos de ellos, dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 10 kilómetros de Jerusalén, más o menos. Lea en su casa este pasaje si no lo ha leído, es donde Jesús platica con estos dos hombres que iban de Jerusalén a Emaús. Dice el versículo 27, antes de llegar al 27 dice que estos hombres, Jesús les pregunta que por qué están tan tristes, dice que no, tú no sabes lo que ha pasado, y le narran los acontecimientos. ¿Qué no te diste cuenta? Que los líderes religiosos y nuestros gobernantes han dado muerte al Señor Jesucristo, y ya han ocurrido 3 días, y ellos no se dan cuenta que estaban hablando con Jesús. Y este camino que duró varias horas, este recorrido que duró varias horas, dio la oportunidad para que Jesús, versículo 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas, ¿qué? Las escrituras, lo que de él decían. Fíjense qué hermoso es caminar con Jesús. Qué hermoso es caminar con un creyente que cuando platicas con él, te habla de las escrituras. Se oye fácil, pero en la práctica no es tan fácil. Por eso cuando confrontamos nuestro pensamiento con nuestra realidad, nuestro pensamiento es, ¿qué harías tú en esta circunstancia? ¿Favorable o desfavorable? Y luego la confrontas con una reacción real y se muestra cómo tú eres. A veces es para alabar a Dios porque tu reacción fue favorable, de adoración, de obediencia, de testimonio, o a veces tu reacción no fue edificante, no glorificó el nombre de Dios. ¿No se le ha atravesado a alguien usted cuando va manejando y cómo reacciona? O a veces usted es el que se atraviesa y cómo reacciona cuando usted lo encaran por algo que hizo mal. Estamos hablando de las reacciones, no de si somos perfectos o si somos correctos o si hacemos todo bien. No, si también de vez en cuando y a veces de veces muy enseguido cometemos errores, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de nuestras reacciones. Estos dos discípulos no se daban cuenta que estaban hablando con Jesús. Dice que cuando llegaron a Emaús dio la impresión de que Jesús iba de largo, o sea que iba más allá, y dice, no te vayas, quédate a comer con nosotros. Versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado.
Entró pues a quedarse con ellos. No está de más que después de esa agradable charla y compañía, pues claro que se querían seguir platicando con Jesús. ¿Se fijan cómo todavía no entró el tema de la adoración con estos dos discípulos? Y sin embargo ya son personas que quieren seguir estando con Jesús. El deseo que usted muestra de estar con Jesús es un reflejo espontáneo e inconsciente de la verdadera esencia de su ser como humano y como creyente. Eso no se puede ocultar, aunque peleemos argumentos, es su esencia, es su forma de ser. Y aconteció, versículo 30, Lucas 24, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Qué tiene de extraordinario este versículo 30? ¿Quién partió el pan? ¿Quién lo bendijo? ¿Quién lo entregó? ¿Y quién era el invitado? Jesús era el invitado. ¿Y entonces por qué hizo todo eso? ¿Por qué tomó el papel de huésped? Porque así es Jesús. Porque así es Jesús. Cuando usted lo invita a habitar en su corazón, usted cree que le está haciendo un favor a Jesús al invitarlo a su casa. Pero ya que entra a su casa se da cuenta la bendición que es que Jesús tome el papel de huésped, de amo y Señor. Por eso la adoración en muchos creyentes no se da, porque se han conformado a que Jesucristo sea su Salvador y no sea el Señor de su vida. Cuando Jesús es el Señor de su vida, además del Salvador, Él toma la iniciativa y Él hace las veces de el anfitrión. Pasa de ser el huésped a ser el anfitrión. Dije que toma el papel de huésped, corrijo. Toma el papel de anfitrión. ¿Usted lo invita de huésped? No sabemos si esta era alguna pensión que llegaron a habitar o era la casa de estos discípulos, pero fueron ellos quienes lo invitaron a entrar. Ellos fueron los que le dijeron que se quedara. Pero a la hora de participar de los alimentos, es Jesús quien toma ese rol. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. O sea, a mí me maravilla la reacción de estos discípulos que sin saber que era Jesús con quien hablaban, la palabra que él les decía era suficiente para que ellos quisieran seguir estando con Jesús. Pero no solamente era la palabra, hermanos. No solamente era la palabra. Versículo 32. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Fíjense la expresión, no ardía en nosotros un fervor. ¿Dónde es ese ardor? Es adentro, es de nuestro interior. Por eso, hermanos, la adoración no es un acto de obediencia. Más bien, la obediencia es uno de los muchos actos de adoración. La obediencia es uno, y hago este ademán para subordinar la obediencia y otros actos más como actos de adoración, porque la adoración es un acto de fe. Cuando crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y cuando crees que el Hijo de Dios es el Señor de tu vida. Esa es la verdadera y genuina adoración, la que nace en el corazón, se siembra en el corazón, echa raíces en el corazón, pero florece y da fruto en nuestros actos, en la parte visible de nuestra forma de ser. Y entonces sí, la adoración genuina incluye alabanza, cantos, oración, ayuno, ayuda, servicio. La Santa Cena es un acto de adoración.
Hoy en la tarde celebraremos la Santa Cena una vez más. Tendremos una representación bíblica preparando por unos hermanos. Es un acto de adoración. Cuando usted rechaza la oportunidad de participar de la Cena del Señor como un acto tan especial, rechaza la oportunidad de adorar al Señor. Es un acto más de adoración. Dice que la traducción del vocablo adorar está muy ligado a dos aspectos: a inclinarse y a servir. Cuando se habla de adorar, va implícito inclinar y servir, y se usa indistintamente. Por eso la adoración es pública, privada y familiar. Ni una sustituye a la otra. La adoración pública es como un culto. La adoración privada es lo que usted hace solo, y dije solo, no necesariamente a solas. Usted puede ir a hacer una visita a un enfermo, o puede ir a visitar a alguien que no está enfermo y quiere compartir la palabra, o quiere tener compañerismo con alguien, con un hermano, con una hermana, con una familia. Es un acto de adoración. Y la familiar es lo que usted hace con su núcleo familiar, cualquiera que sea el núcleo donde usted viva y se desenvuelva y se desarrolle. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, ¿qué hicieron? Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ¿ha resucitado el Señor verdaderamente? Y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Regrese conmigo a Mateo 28, versículo 10. Entonces Jesús les dijo a las mujeres: no temáis, id, dad nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Fíjese todo lo que involucra estas palabras del Señor Jesucristo. Ellas iban con temor y ¿qué? Y gran gozo. Cuando Jesús la saluda, le dice salve. Es un saludo de shalom, un saludo que involucra que la paz de Dios sea contigo, un saludo que involucra la bendición de Dios sea contigo, un saludo que involucra no temas. Dice, no teman. Cuando uno encuentra al Señor Jesucristo, el gozo se aumenta y el temor disminuye. Porque el verdadero amor, usted se lo sabe, ¿verdad? Echa fuera al temor. Porque el temor inhibe y paraliza, pero el amor actúa. Y por eso dice, yo quiero amarte, quiero agradarte, porque ese es el amor sacrificial, la adoración que es por fe. Por eso, hermanos, esta es una parte difícil yo digo difícil de sobrellevar. Hay dos cosas en esta orden que Jesús da a las mujeres, porque después se las da a los discípulos. Primero, ¿a quién le deberían de anunciar las buenas nuevas de resurrección? ¿Al sumo sacerdote? ¿A los romanos? ¿A los fariseos? Dice Jesús, a mis discípulos. Otro evangelista dice, vayan con mis hermanos y díganles que los voy a ver en Galilea. El evangelio, hermanos, el evangelio de la resurrección es para el creyente. El mensaje del arrepentimiento es para el pecador. El mensaje del arrepentimiento es para el pecador, pero el mensaje de la resurrección es para el creyente. Porque quien no ha creído en Jesús, no le interesa que Jesús haya resucitado. Quien no se ha arrepentido, Jesús es un hombre más, es un profeta, es un maestro, es uno más. Pero para los que hemos alcanzado esa misericordia y nos hemos arrepentido, Jesucristo es la razón de nuestra vida. Y es entonces que la adoración es por fe, porque creemos
que es el Hijo de Dios. Creemos que es el Salvador de nuestras vidas. Creemos que es el Señor de nuestras vidas. Y por eso, hermanos, por eso le adoramos. Y el segundo aspecto es que Jesús da el mandato de ir a predicar, y lo ampliaremos esto la semana que entra, solamente a aquellos que son capaces de adorar. Y cuando digo que cuesta trabajo decirlo o aceptarlo, no decirlo no, aceptarlo, es ahora darnos cuenta que muchos nos hemos brincado ese proceso del crecimiento del creyente. Cuando uno se arrepiente y se convierte al Señor y adquiere por la gracia de Dios esa salvación tan predicada, ese arrepentimiento tan anunciado, pero uno no adora al Señor, uno no puede ser mensajero. Dios no envía a cristianos arrepentidos que dudan. Dios no envía a cristianos arrepentidos que dudan, porque no se han constituido en adoradores. Y es ahí donde cada uno de nosotros somos confrontados si somos adoradores de fe o adoradores por obediencia, porque el que adora por obediencia adora por obligación, y lo que no proviene de fe no es del Señor. Y entonces podremos entender unos y otros, primeramente al vernos al espejo, cada uno de nosotros darnos cuenta por qué se nos dificulta predicar la palabra. No es que se nos dificulte, es que no podemos predicar la palabra. Tenemos la palabra, tenemos el mensaje, tenemos al Salvador, pero no hemos sido enviados. No hemos sido enviados porque no hemos adorado. Dios quiere adoradores, porque cuando uno es adorador, entonces uno da evidencia de su convicción. Y entonces el Señor te dice: ve y anúnciale a mis hermanos que he resucitado. Después se topa con sus discípulos, se topa con Tomás. Simón y Juan van a la tumba. Uno se queda en la puerta, el otro baja, y hasta que ven, dice que Juan cuando vio, creyó, hasta entonces creyó. Pero cuando se encontró a Jesús, lo adoró. Muchos creen en la tumba vacía y creen en Jesús. Muchos creen en un Cristo crucificado. Muchos creen en un Cristo resucitado. Pero muy pocos adoran al Señor de señores y al Rey de reyes. Porque la adoración es un acto de fe. Por eso Jesús mismo, cuando confrontó a los líderes religiosos, le citó Isaías 29, versículo 13. Jesús, esto viene en Isaías, pero Jesús se los echó en cara a los líderes religiosos allá en Mateo 7. En Mateo 7, 6 viene este pasaje que Jesús tomó de Isaías 29, 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No es el corazón de aquellos discípulos que iban a Emaús, que cuando escuchaban la palabra de Dios, su corazón ardía y había un fervor. Porque cuando el corazón arde hay un fervor, hay un deseo, hay un anhelo. Cuando eso no hay, hermanos, no se logra la plenitud de la vida cristiana. Andamos bien, pues si no se me ofenden, yo no me ofendí cuando el Señor me lo dijo, ¿verdad? Pues mira, Víctor, no andas muy bien, pero andas mejor que otros. Y si eso usted lo conforma, pues qué pena, ¿verdad? Porque nosotros hemos sido llamados a vivir una vida abundante, con plenitud ¿de qué? De gozo. De gozo. Por eso en términos reales, ¿por qué es tan fácil en un partido de algún deporte gritar y entusiasmarnos y verlo tan normal? Y si alguien lo hace en el templo, ¿por qué levantó la mano? ¿Por qué gritó? ¿Por qué canta tan desafinado? ¿Por qué no sigue el ritmo? Porque a lo mejor la expresión del gozo no está muy acorde con mi voz, con la falta de melodía que me caracteriza. Pero ¿por qué no descubrir y percibir ese anhelo por alabar al Señor, por querer estar con Él, por estar delante de su presencia y porque Él esté dentro de nuestras vidas?
Esa es la adoración que Dios desea de los que creen en Él. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Qué mensaje tan triste de parte de un padre, ¿verdad? ¿Se imagina que usted, su hijo, le obedezca por el temor? Vamos a usar la ilustración típica es muy típica, ¿verdad? Cuando la madre le dice al hijo, cuando venga tu padre, ¿verdad? Y lo intimida. A veces es chusco, pero a veces es muy real. Y la mayoría de las veces es real. Y cuando el hijo obedece al padre por el temor que la madre le enseñó y no por el amor que el hijo le debería de tener al padre. Su temor, dice el Señor, el Padre, y luego Jesús lo cita en Mateo, su temor es más resultado de mandamiento de hombres que de un corazón que me quiera adorar y servir. Su temor es más porque lo van a señalar si no va al templo y dónde anda y se cambió de religión, se cambió de iglesia, llega tarde, llega temprano y no por un fervor de adentro. Por eso, hermanos, vaya conmigo a Efesios, capítulo 1. Y al terminar esta predicación, yo no lo voy a invitar, yo voy a hacer lo que Pablo hizo. Voy a hacer lo que Pablo hizo en la carta a los Efesios. Yo no lo voy a invitar para que usted sea un adorador. Yo no lo voy a invitar para que se arrepienta si usted no ha sido obediente. Yo no lo voy a invitar a nada el día de hoy. Yo voy a orar por usted como Pablo oró por nosotros. Porque estos hombres de Emaús sabía que algo estaba sucediendo dentro de su corazón. Pero el decir que sus ojos le fueron abiertos es una expresión, cada quien tiene su interpretación, y cuando digo cada quien, no quiero caer en el desorden de interpretación de la Biblia, sino es una expresión, yo me quedo con la interpretación donde me dice que el Espíritu Santo hizo la obra, completó la obra que el Hijo ya había empezado. Cuando Jesús dijo que Él se iría, dijo que enviaría al Consolador. Estos hombres de Emaús estaban en esos 40 días donde Jesús todavía no se iba y el Espíritu Santo todavía no era enviado. Pero sin embargo vemos una manifestación del amor de Dios cuando el Espíritu de Dios le revela a estos hombres quién era Jesús, o que era Jesús quien hablaba con ellos. Y entonces pudieron comprender. Este evento no tiene que ver, este evento de los hombres, ellos no estuvieron en la última cena. Ellos no sabían lo que nosotros ya sabemos ahorita. Ni estaban celebrando la Santa Cena con Jesús en ese momento. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Jesús acababa de celebrar la última cena una semana antes con sus apóstoles. Durante esa semana Él termina en la cruz y resucitando. Y al día siguiente ellos se encuentran con Jesús. Pero al darse cuenta, dice en el partimiento del pan, está hablando de esa experiencia de cómo Jesús toma ese papel de anfitrión. Y entonces el Espíritu de Dios le revela que Él era Jesús. Y al instante, Jesús desaparece de su vista. Cuando uno predica un sermón, si usted se acuerda mucho del predicador y dice, qué buen predicador es el hermano Víctor Hugo, y no se acuerda del mensaje, qué malas cuentas yo voy a dar cuando esté delante del Señor. Porque entonces Víctor Hugo se esforzó más en transmitir que era un buen mensajero que en transmitir un buen mensaje. Yo estaría reprobado como mensajero y cualquier otro predicador que haga y pretenda lo mismo. Pero cuando usted recibe el mensaje y se acuerda del mensaje y no produce nada en su vida, pero se acuerda del mensaje, el reprobado es usted. Porque el mensaje no produjo en su vida lo que Dios desea que produzca. Se acuerda del mensaje, recita los textos, los puntos bíblicos, se acuerda de todo y hasta se los transmite a otros, pero no produce nada en su vida. Entonces el que está reprobado es usted. Pero cuando en su vida el recibir la palabra de cualquier mensajero que Dios use, pero que el poder de la palabra y la revelación del Espíritu Santo
para su vida produce lo que Dios desea, adoradores, entonces sabremos que toda la honra y toda la gloria es para nuestro Dios. Y entonces yo como mensajero y usted y yo como ovejas del gran pastor seremos aprobados. Ni yo repruebo, ni usted tampoco. Seremos obreros aprobados que no tenemos de qué avergonzarnos, porque nuestra adoración es un acto de fe. Porque nuestra adoración es resultado de lo que adentro Jesucristo ya ha hecho y el Espíritu sigue trabajando en nuestras vidas. Por eso Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 1, dice en el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído, ¿de qué? De vuestra fe, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Cuál es la oración de Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando como alumbró los ojos de los hombres de Emaús, que iban rumbo a Emaús, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Él va a orar porque el único que hace posible esto en la vida de usted no es ni el mejor predicador, ni siquiera el apóstol Pablo, sino Dios, que le dé espíritu y sabiduría para entender todas esas riquezas, todo eso que Dios ha preparado para aquel que cree y que le adora. Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia. Cuando el Espíritu de Dios le dé ese espíritu de sabiduría, entonces alcanzaremos a comprender y avanzaremos al siguiente nivel, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, con mayúscula, de aquel que todo lo llena en todo. Esa es la oración de Pablo. Yo espero que Pablo también hubiera estado orando por mí, no nada más por los efesios, sino también por mí. Y yo oro para que ustedes también alcancemos esa sabiduría, a comprender lo grande de ese sacrificio, lo grande de esa victoria en la cruz y de esa victoria en el sepulcro. Y ser adoradores de fe es el primer paso para avanzar a esa plenitud de aquel que todo lo llena y en todos. Amén. Los invito a ponernos de pie. Nuestro buen Dios, en esta tarde, en esta mañana, alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. Queremos, rogamos que así como has sido misericordioso con nosotros al otorgarnos, Padre, al concedernos, al acceder a esta salvación tan grande, rogamos que tus bendiciones sobreabunden en nosotros. Rogamos que tu espíritu de sabiduría nos dé esa comprensión. Pero sabemos que tú obras, Padre, cuando nosotros somos adoradores de fe, cuando creemos y andamos por fe, no por vista, Padre. Padre, que la condición de nuestro corazón sea ardiente ante tu palabra, ante tu mensaje y ante tu llamamiento, Padre. Y entonces podremos humildemente ser considerados para que tú nos envíes a llevar las buenas nuevas de salvación a los que están perdidos, Padre. Y poder acceder a ese privilegio de ser mensajeros de tu palabra. Padre, que esta iglesia acceda a ese conocimiento que solamente viene de parte tuya y esa revelación que tu Espíritu da, alumbrando nuestros corazones,
alumbrando nuestros ojos para conocer lo que tú ya has escrito en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.